pasa, people? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Espero que maravillosamente bien. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a esta previa del Campeonato del Mundo de Ajedrez, donde estamos viendo esos enfrentamientos previos entre Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, y su retador, Jan Nepomniachtchi. Así que el otro día os traía una partida que se disputó en Zagreb en el año 2019 y hoy os traemos otra partida decidida que se jugó en el London Chess Classic, este torneo de Londres del año 2017, uno de los torneos más señoriales del circuito ajedrecístico, donde Magnusillo el Pillo llevaba las piezas blancas y Nepo las piezas negras. Así que, oye, nos dejamos de rollos, ¿verdad? Rollos pollos, que ya sabéis que soy un pesado. Y pues nos ponemos a disfrutar directamente lo que sucedió en la 64 casilla. Magnus Carlsen decide abrir con caballo F3 y Nepo responde con C5. Y aquí ya Magnus realiza una jugada bastante secundaria, que es la jugada C3. Por supuesto, aquí la más normal es C4 o incluso E4, transponiendo a una siciliana. Pero Magnus decide jugar C3. No os preocupéis porque vamos a llegar a una posición bastante conocida. Vamos a transponer a una eslava. Y uno puede decir, pero Pepe, ¿qué te has tomado esta mañana? ¿Qué le has echado al colacao? Pues sí, esperen un momento. En la partida se jugó D5, Magnus Carlsen D4 y Nepo decide capturar en D4. Y tras la salida de estos caballitos, pues hemos transpuesto a una defensa eslava. ¿Cómo se llega a esta posición empezando con una eslava? De la siguiente manera: D4, D5, C4, C6, defensa eslava, variante del cambio de la defensa eslava, se sacan los 4 caballitos y hemos llegado a la misma posición que tenemos en esta partida. Esta línea, esta variante del cambio de la eslava, es una de las más aburridas en teoría, ¿vale? Ya sabéis que luego, por supuesto, puede pasar siempre cualquier cosa, pero es una de las más sólidas, ¿no? Muchas veces algunos jugadores, cuando quieren jugar a Marrategui, ¿no? Quieren jugar a tablita, la emplean. Pero no os preocupéis porque en esta partida van a pasar muchísimas cosas, como voy a mostrar. De hecho, va a haber un montón de fuegos artificiales. Las blancas juegan alfil F4 por parte de Magnusete. Es importante sacar este alfil fuera de la cadena de peones para que no se quede pasivo. Y aquí el negro tiene muchas formas de jugar. La jugada alfil F5 haciendo el espejito, pero aquí Nepo decide jugar caballo H5, molestando a este alfil de F4. Tras lo cual, Carlsen decide volver a D2 con el alfil. Otra jugada interesante es alfil E5. Y sí, parece una estupidez, ¿verdad? Porque uno diría, oye Pepe, que te puedo comer ese alfil y hemos ganado la pareja de alfiles. Pero fijaos que tras D por E5, ahora el negro tiene graves problemas para defender el peón de D5. Y uno podría pensar, ¿por qué? Si puedo jugar la jugada E6 simplemente. Bueno, pues porque ahora este caballo puede estar en graves problemas. Y fijaros, ¡boom! G4, y de hecho ganamos una pieza, ya que si caballo F4 vendría dama A4 jaque y nos chascamos ese burrito que está realmente rico sabor a curry excepcional. Por eso alfil E5, una jugada interesante. En la partida Magnus decide optar por alfil D2 y las negras vuelven con el caballo a F6. La idea de este caballo H5 es forzar a que las blancas, si quieren jugar a ganar, pues tengan que retirar el alfil a una posición más pasiva. Y ya sabéis que Magnus es un guerrero del tablero, por supuesto no se va a conformar con las tablas y decide jugar E3, ¿no? Jugada lógica de desarrollo, prepara, traer el diablillo a D3 para continuar con un enroque corto. Las negras hacen lo propio, juegan E6, también preparan el desarrollo del alfil y el enroque corto. Alfil D3, alfil D6 y ahora Magnus decide jugar E4. Y esto va a cambiar el carácter completamente de la posición. Vamos a llegar a una posición de peón aislado. Porque por supuesto el negro aquí debe capturar en E4. Si nos enrocamos en corto nos meten los famosos calzoncillos, ¿verdad? Los famosos calzoncillos, un doblete al alfil y al caballo y nos ganan la pieza. Cuidado aquellos que estéis empezando, que este es un error muy común, ¿verdad? D por E4, caballo por E4. Llegamos a una posición de peón aislado, como se conoce en el ajedrez. ¿Y qué caracteriza este tipo de posiciones? Pues bien, como veis, el peón aislado le da al bando que lo tiene, en este caso a la blanca, le da mucha ventaja de espacio, pero por supuesto es un peón débil. La blanca debe mantener el mayor número de piezas en el tablero. ¿Por qué? Porque todos los finales el peón aislado va a sufrir, va a ser un peón fácilmente atacable. El negro, por su parte, pues en algunas ocasiones va a tratar de cambiar muchas piezas para aprovechar esa ventaja. Alfil E7 por parte de Nepo, jugada lógica, evita que no capturen y además protege el caballo de F6 y comienza a meter presión sobre el peoncito de D4.
Tras lo cual Magnus dice: paso de ti, y se enroca en corto. Y las negras se enrocaron en corto. Y ahora la primera pregunta del millón, ¿verdad? Del millón de euros. ¿Por qué Nepo no capturó el peón de D4? La verdad que era una jugada posible, pero es dudosa en mi opinión. Caballo por D4, dama por D4 y alfil C3. Fijaos cómo estos dos alfiles no son dos alfiles, perdón, son dos cuchillos de esos que venden en el teletienda a las 4 de la mañana. Y ahora cuando la dama se va, por ejemplo, dama D8, por ejemplo, jugamos dama F3. Y aquí hay un antecedente, una partida entre el maestro internacional Joan Mellado y el gran maestro Jonathan Rawson. Fijaos cómo de repente, como digo, las torres están viniendo a D1 y de hecho las negras están sufriendo muchísimo en esta posición. Digamos enroque, caballo por F6, alfil por F6, torre a D1, se amenaza alfil por H7 ganando la dama, y si la dama quiere proteger el alfil de F6, tendría que jugar dama E7, y ahora hay una variante para ganar material. ¿Vale? Como siempre nosotros insistimos, somos demasiado pesados en Che24, siempre diciendo lo mismo. Jugadas forzadas, jaques, captura y amenaza. Una amenaza muy sencilla es la de mate no, ¿no? Dama E4, obligamos a G6 y ahora amenaza. Alfil B4, atacamos la dama y ganamos una calidad, y con ello las blancas tienen mucha ventaja. Por eso que tras enroque corto de las blancas, Nepo decidió no capturar en D4 y prefirió priorizar el desarrollo con enroque corto. Tras lo cual, las blancas continuaron con dama C2, una jugada lógica, conectando las torres, y además, ahora las blancas crean la amenaza de caballo por F6 seguido de alfil por H7. Por ello, el negro juega H6, hay que decir que G6 es una jugada bastante más dudosa porque debilita demasiado las casillas negras, ¿verdad? Por eso H6 tiene más sentido. Y ahora las blancas aprovechan para jugar torre a D1. Una vez más, comer el peón de D4 es muy peligroso, ¿vale? De nuevo la misma idea con alfil C3. Y cuando la dama se va, podemos destrozar el enroque de las negras. Y una posición de este estilo es peligrosísima para el negro. Planes que existen en esta posición, por ejemplo, dama C3, tocando en F6 y luego la jugada alfil B1. Con esta jugada alfil B1 no solo preparamos una posible maquinilla dama alfil, maquinilla Gillette, sino que también preparamos un pase de la dama por tercera, incluso un pase de la torre por tercera, y de repente todas las piezas blancas pesadas están coordinándose contra el rey negro, que está pasando un frío brutal, ¿verdad? Entonces, bueno, esto no parece buen negocio para Nepo. Es por eso que Nepo, y con buen criterio, prefirió una vez más priorizar el desarrollo con alfil D7. Y ahora la blanca realiza una jugada típica en estas posiciones, que es A3, una jugada de profilaxis controlando la casilla B4, tras lo cual el negro juega torre C8, jugada lógica, mirando con rayo X. Ahora sí que nos quieren reventar, ahora sí que nos quieren reventar con caballo por D4. Así que tenemos un par de opciones, o bien quitar la dama, o bien cubrirnos con caballo C3, como hizo Magnus, además manteniendo piezas en el tablero. Las negras jugaron A6, dice Nepo: oye, muy bien, muy bonito este peón aislado, muy bonito tu vida, muy bonito ese traje que lleva Magnusillo, pero yo voy a empezar a crear contrajuego con B5 y B4. Y ahora Magnus realiza una jugada muy pilla, ¿no? Una jugada que tiene muchísima maldad, que es dama C1. Fijaos qué maldad tiene esta jugada. Por supuesto, las blancas amenazan el sacrificio en H6. Y tras peón por dama por H6, luego vendrían jugadas como caballo G5, amenazando temas con alfil H7. Sin embargo, aquí a Nepo Miachi no le tiembla la mano y realiza una jugada profiláctica espectacular una vez más. Las jugadas a veces más sencillas son las más bonitas. Y en este caso, torre E8, una jugada que puede parecer estúpida a muchos, ¿verdad? Dice, ¿qué está haciendo aquí Nepo con esa coleta que me lleva torre 8, ¿no? Bueno, pues evidentemente lo que quiere es, en caso de que las blancas sacrifiquen en H6, traer una pieza a la defensa, que es el alfil de E7. Lo quiere llevar hasta G7, y ya sabéis que el alfil fianchetado es una de las mejores piezas defensivas en ajedrez, ¿verdad? Es el Maldini del ajedrez, ¿no? El alfil fianchetado de G7 es una pieza muy potente que además le da la casilla de escape en F8 al rey. Es por eso que entonces Magnus se tiene que controlar, dice, sujétame el cubata, pero no puede ir ahí al diableo y no puede sacrificar en H6, porque directamente ventaja negra tras ese correcto alfil F8. Así que Magnus decide jugar torre F1.
¿Veis cómo se están midiendo? Y qué bonitas son las partidas entre Magnus y Nepo, ¿eh? Y alfil F8 de Nepomniachtchi, bueno, mejora y, bueno, protege la casilla H6 y G7. Y Magnus alfil F4, dice, bueno, que no puedo ir hasta H6, no pasa nada. Lo mejoro un poquito, lo llevo a una casilla un poquito más activa. B5 de Nepo, comienza el contrajuego de las negras. Y dama D2 por parte de Magnus Carlsen. La verdad que la dama en C1 estaba bastante mal, todo el rato amenazada con rayos X por esa torrecilla de C8, y por tanto Magnus se quita de esa columna. B4 de las negras, A por B4 y caballo por B4. Y la verdad que cada vez la posición del negro empieza a tener mejor pinta, porque no está muy claro cómo vamos a montar un ataque sobre el rey negro. La idea de las negras es sencilla, primero puede ser capturar en D3, y segundo puede ser colocar un caballo en D5, bloqueando, presionando en F4, presionando en C3. Luego las negras podrían, ojo, me ha salido aquí una aventura del día de Halloween. Únete a la aventura, un anuncio. Únete a la aventura del Día de los Muertos. Cuidado. Bueno, cerramos el anuncio y como digo, el alfil luego puede ir a B4 y el caballo, alfil y torre C8 presionan durísimo al caballo de C3. Por tanto, Magnus aquí toma una decisión arriesgada, que es dar la pareja de alfiles, pero, bueno, prioriza el ataque sobre el rey negro y juega caballo E5. Este es uno de los problemas de haber abandonado la casilla C6 para la negra, y es que el caballo de la blanca viene a E5, empezando ya a mirar al punto débil F7, perdón, chicos. Las negras capturan el alfil de D3 y dama por D3. Entonces, analizamos esta posición. Pareja de alfiles para las negras, pero el blanco tiene más espacio y ahora la dama también puede pasar al ataque en cualquier momento. Estamos tocando el peón de A6 y las negras lo defienden. Tras lo cual, Magnus realiza una muy buena jugada que es dama F3. Hay que decir que dama G3 nunca es tan fina, porque viene caballo H5, pero dama F3 sí que es muy aguda, muy inteligente esta jugada, porque tiene varios propósitos. El primero, estamos amagando con temas con alfil por H6 y la dama y el caballo se coordinan contra F7. La segunda idea de dama F3 es apoyar el avance del peón a D5. De hecho, D5 podría ser una amenaza muy importante ya, ¿no? Y las negras por eso juegan alfil B4, una jugada que es un error, como vamos a ver, porque existe un bombazo táctico en la posición. La mejor jugada era dama E7, una jugada fea, ¿no? Ahí de amarrategui total, ¿no? De tratar de resistir, pero la clave era quitarse la columna D y además proteger el peón de F7. Yo entiendo que es una jugada que da mucho miedo hacer, ¿verdad? Las máquinas ya sabéis cómo son, que todo es muy fácil desde casa, siempre con nuestra barrita, ayudándonos, pero a ver quién es el guapo que pone la dama enfrente de la torre con un D5 en el aire, ¿no? Nepo realiza una jugada mucho más humana, que es alfil B4, una jugada que evita D5 porque siempre va a existir un alfil por C3 y luego el peón de D5 va a caer. Sin embargo, aquí existía una continuación táctica brutal que Magnus Carlsen omitió, y esta jugada era alfil por H6. Bombazo tremendo. Vamos a tratar de entender la profundidad de este jugadón, alfil por H6. El negro tiene dos opciones. Primero, puede capturar y después puede capturar primero en C3 y luego comer ya el alfil de H6. Veamos qué pasa si G por H6. La idea es caballo E4, dando otra calidad. Porque fijaos que si caballo por E4, vendría, por supuesto, dama por F7, ratatata, y caballo G6, mate con tomate cherry y aguacate. Tomates, ¿no? El mundo de los tomates. El otro día pasé una tienda que solamente vendía tomates, ¿no? Tenía 700.000 tipos de tomates. Esta tienda estaba en Madrid. Y tomate no sé qué, tomate rush, tomate cherry del Orinoco, ¿no? Y había 700.000 tipos de tomate, ¿no? Bueno, ¿qué estaba contando? Que se me va la olla con los tomates. G por H6, caballo 4. Y claro, si alfil E7, existe esta jugada. ¡Pum! D5, brutal. El negro nunca puede comer de caballo por ese dama por F7. Y si peón por, ¡boom! Torre por D5. Y la posición del negro simplemente colapsa, ¿no? Estamos amagando con torre por D7, estamos amagando con caballo por F6 y torre por D7. Y el negro está completamente perdido. Tras alfil por H6, las negras podrían incluir alfil por C3, que la verdad que es mucho más inteligente. B por C3 y ahora G por H6. Y esto probablemente es lo que Magnus Carlsen no vio claro. Las máquinas sí lo ven claro, una ventaja muy grande para las blancas. Pero esto es muy difícil
para un humano valorar esta posición, porque tras dama G3, rey F8, torre D3, parece que es una ventaja muy clara para las blancas, pero yo entiendo que uno no se atreva en el tablero, ¿no? O que no lo vea claro, ¿no? Es verdad que ahora la idea es torre F3, dama F4, empezar a presionar, y parece ser que la posición del negro colapsa. Sin embargo, tras alfil B4, Magnus realiza una jugada muy humana, una jugada correcta también, que da ventaja a las blancas, que es torre E3. Dice, bueno, defiendo el caballo de C3 y además, ojillo, a ver si te voy a pasar la torre al ataque también en cualquier momento. Alfil por C3, de Nepo, B por C3, y ahora Nepomniachtchi intenta una brutal maniobra defensiva con alfil A4. Y uno podría pensar, dice, Pepe, ¿pero qué está haciendo ese alfil en A4? ¿Se ha ido a por uvas? ¿Qué pasa? ¿Que es tiempo de vendimia y está el diablillo en A4? ¿Qué está buscando ese diablillo en A4? Bueno, pues vais a ver cuál es la idea. La mejor jugada aquí era torre C1. Torre C1 para evitar precisamente alfil C2, que era la idea de Nepomniachtchi. Yo entiendo que aquí le molestaba caballo D5 a Magnus Carlsen, pero aquí existía este truquito con alfil por H6. Torre A1 de Magnus, sin embargo, muy humana también, y ahora alfil C2. El alfil de Nepo viene a la defensa. Fijaos que estaba en D7, un alfil bastante triste, y ahora de repente, bueno, en esta diagonal, pues puede contribuir a la defensa de sus soldadillos. Magnus juega H3, se da un airecito, y ahora Nepo comete un error con la jugada alfil F5. Hay que decir que la mejor jugada era A4, simplemente continuando, avanzando, es el sabio peón Aristóteles, y también la jugada caballo D5 era interesante. Caballo D5 parece buenísima, por supuesto esto es un jaleo, porque ahora Magnus tiene de nuevo alfil por H6, amagando con entrar en F7, y el negro podría hacer uso de ese alfil defensivo con alfil G6. Por ejemplo, caballo por, peón por, nos atacan torre y alfil, y si dama E4, caballo por, alfil por, y llegamos a esta posición que es una absoluta locura. El blanco toca en G6, tenemos un alfil y peón por la torre, pero el negro tiene el rey bastante débil. Las máquinas dan igualdad, pero por supuesto aquí puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, Nepo juega alfil F5, y ahora Magnus aprovecha para ganar más espacio con la jugada G4. Alfil H7, y aquí Magnus realiza la jugada C4. Es una jugada interesante, ¿vale? C4, pero mejor todavía era G5. De nuevo omite esta continuación, que daba bastante ventaja a las blancas. Para que veáis qué difícil es el ajedrez, ¿no? Los dos jugadores que se van a enfrentar en el mundial cometiendo errores. Como siempre digo, es muy fácil hablar desde nuestras casas, ¿no? Y vais a ver que en el mundial se van a cometer muchos errores, ¿no? Por el tema de los nervios, de la presión, ¿no? Y porque además son dos jugadores que se meten en este tipo de posiciones. Posiciones al ataque, ¿no? Posiciones complicadas, con táctica, ¿no? Por eso yo tengo tantas ganas de que llegue este mundial, porque estoy seguro que nos lo vamos a pasar brutal entre todos. Claro, este G5 muy duro, ¿no? Porque si peón por, alfil por, ahora está claro que el caballo de F6 va a sufrir una barbaridad. Y uno puede pensar qué ocurre si caballo de 5, que una vez más parece buenísima, ¿no? Porque dices, me tocan la torre, me tocan el alfil, y ahora ya no tengo alfil por H6 como tenía antes, ¿no? Aquí existe un bombazo. También os recomiendo que pauséis el vídeo, ¿no? Y que entrenéis un poquito en casa, ¿no? Pongáis el tablerito y disfrutéis de esta posición. Blancas juegan y consiguen ventaja. Caballo por F7. ¡Bum! La idea, por supuesto, si rey por F7, alfil C7, jaque, y la dama no se puede cubrir en F6, porque existe este peoncillo silvestre, y si la dama se va a cualquier sitio, siempre vamos a tener caballo de 6. Tocamos torre, si caballo por E3, bueno, podemos jugar caballo por C8, está bien, pero incluso dama por E3, el doble se mantiene, recuperamos material, y el blanco es quien está presionando. Magnus juega C4, es una jugada interesante también, ¿no? La clave es que si dama por D4, viene torre D1, y luego pues van a existir muchos temas tácticos, por ejemplo con alfil por H6 o incluso con G5. Por eso que Nepo no captura en D4 y juega este caballo D7 defensivo, y ahora a Magnus se le empieza a ir la mano. La mejor jugada era C5, y si caballo por, alfil por, y jugar esta posición donde las blancas todavía, bueno, pueden
tener algo de ventaja gracias a ese peón pasado protegido, ¿no? Pero Magnus se le empieza a ir la mano y peca de gula, ¿no? Que nos pasa muchas veces a todos en ajedrez, ¿no? Vemos un peón y nos lo queremos comer. Y en este caso Magnus juega caballo C6, yendo a por el peón de A5, pero Nepo realiza esta jugada dama F6 que es muy precisa. Caballo por A5 y caballo B6. Buena jugada de Nepo. Una vez más, el peón de D4 no es comestible por las ideas con torre D1, pero caballo B6 es muy fuerte. Toca en C4 y ahora, bueno, Magnus realiza la jugada C5. Hay que decir que ya aquí igual Magnus debería conformarse con las tablas y llegar a una posición de este estilo, pero Magnus juega C5, ¿no? Y Nepo, ¡pum!, torre por C5. Aprovechando que la torre de A1 está en el aire. D por C5, dama por A1, jaque, rey H2 y dama por A5. Y este era el momento para jugar C por B6. Este era el momento para jugar C por B6, dama por B6, y probablemente van a ser tablas porque son alfiles de distinto color. De hecho, blanco tiene idea con torre A3, torre A8, simplificando. Y bueno, además peón en el mismo flanco, 4 contra 3. Magnus Carlsen probablemente no hubiera perdido esa posición en la vida. Pero ¿sabéis qué pasa muchas veces en ajedrez? Que uno se quiere hacer el fino. Y entonces empieza a pensar y dice, hostia, ¿qué pasa si juego dama C6, no? Parece un jugadón. Porque claro, si me juegan torre C8, hago dama por B6, dama por C5, dama por C5, torre por C5. Hemos cambiado una dama, lo cual favorece a las tablas, porque evidentemente con los alfiles de distinto color, cuantas menos piezas pesadas, mejor. Y entonces uno empieza a pensar y dice, hostia, este dama C6 es finísimo, ¿no? Hago las tablas mucho antes, me voy, que me está esperando ahí mi colega para irnos a tomar unos mojitos, ¿no? Y para ir a bailar un poquito de salsa cubana y de bachata. Y entonces te das cuenta que este dama C6, que es lo que juega Magnus Carlsen, es un rancho brutal, ¿no? Por eso decimos ahí que Magnus Carlsen se convierte en Magnus Ranchensen. Y ahora el negro tiene una jugada ganadora. Tiene un bombazo, tiene un ratatata. Y es la jugada dama A4, que es la que omitió el campeón del mundo. Con esta jugada, fijaos qué bonito. Defiendo la torre de E8 y además ataco el alfil de F4. Esta es la clave. Que ahora, si dama por caballo, viene dama por F4 y el blanco tiene que abandonar. Así que tras dama por A4, caballo por A4, C6, las negras simplemente vinieron a bloquear ese peón, están preparadas para acercar el rey y Magnus Carlsen tuvo que abandonar después de ese error garrafal. Y es que ya sabéis que estas cosas pues le han pasado a Magnus porque no ha movido el peón Facundo. ¿A quién se le ocurre jugar una partida contra Nepo y no mover al Facund, no? Entonces Magnus, hereje, pecador de la pradera, gaznápiro, piltrafilla, vendehumo, cierramares... Jugaste toda la partida sin mover el Facund, en contra de las sagradas escrituras facundianas. Ahora como castigo te toca rezar 30 veces el Facund María y 20 Facund nuestro. Primer mandamiento de las sagradas escrituras facundianas. Usa el Facund, menos los domingos, que el Facund descansó. Y la partida se jugó en sábado. Bueno, chicos, estamos todos esperando ver algunos errores de este calibre en el Mundial, ¿verdad? Van a suceder, no os penséis que porque sean los mejores del mundo no se equivocan, y más en situaciones de tanta presión y tantos nervios como un Mundial. Como veis, la partida ha sido súper interesante, ha sido una partida estratégica llena de jugadas de profilaxis. Luego ha habido temas tácticos también. Y esto es simplemente lo que esperamos ver en el Mundial en una semana. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado, siempre os leemos. Cualquier cosita, cualquier pregunta, ahí estamos para responderla. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues suscribiros al canal. Os mando un fortísimo abrazo. Alejaos del brócoli, vayan por la sombra. Y nos vemos en el próximo, chicos. Un abrazo y a cuidarse. Chao, chao.